debate no solamente en las redes sociales, sino en todos lados, y que se dio hoy precisamente como uno de los temas principales en TVN Noticias AM. Y fue el tema entonces de la cantidad de años que se le da entonces a la persona que agredió al señor que lastimosamente falleció. Y para ello tenemos a Suki Yard, abogada con nosotros, que de hecho era la abogada de la familia, para que nos hable un poquito más acerca de este caso, ¿no? Y también aclare algunas dudas, porque la gente especula, o de hecho la gente opina, o da su opinión en redes sociales, pero hay que ampliar un poquito a ver qué fue lo que pasó y las dudas, a ver si las podemos resolver. Adelante, Suki, bienvenida, hello, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias siempre por estar por acá, por mi casa. Hoy quiero que sepan que no es que tengo un nivel de felicidad muy alto, al contrario, me siento muy triste por el resultado de ayer. Es lamentable lo que ocurrió, un acuerdo de pena en donde solamente se dan 8 años de prisión a una persona que lastimosamente le quita la vida a otra, y de una manera tan lamentable nos encontramos ante un nivel de justicia que pareciera siempre favorecer a aquellas personas que delinquen o que cometen algún tipo de delito y no a las víctimas. Quiero ser enfática en mencionar, porque he visto muchos comentarios en redes sociales, las víctimas del delito en materia de acuerdos de pena no tienen ninguna participación, más que se les ponga en conocimiento de que el Ministerio Público y la defensa técnica va a acogerse a un método alterno de solución del conflicto, como es la figura del acuerdo de pena. La víctima no tiene voz, no tiene voto, y así lo establece la norma, lastimosamente, en nuestro país. Yo que tengo una pregunta interesante, y es la siguiente porque es la que me he hecho desde que estoy viendo estos videos. ¿Cómo se maneja internamente la investigación? Porque todos aquí estamos contagiados de casos de otros países en donde se ve cada video, cada reacción, porque es interesante. Yo veo al señor que no está encima del agresor, sino que está a una distancia prudente. No sabemos si palabras, porque solamente la gente que estuvo rodeando ahí lo sabe, y si las cámaras tienen audio, en la cual él se abalanza sobre la persona. Esto parece un ring de UFC. Claro. Entonces, ¿existe personal idóneo dentro de las autoridades que diga, oye, pero espérate, esto no fue una defensa porque el señor estaba a distancia tuya? ¿Existe ese estudio para tomar la decisión final? Ok, entendamos el caso que nos ocupa, ¿verdad? No era una riña, era en un lugar público, de hecho, donde se presta un servicio público. No era una riña, no existe la connotación de una defensa. En ese video que ustedes están mostrando, se puede, y que ya nosotros hemos hecho que se haga público, que formaba parte del debate de las pruebas, que en teoría íbamos o se iban a debatir el día de ayer. Se ve claramente cómo la persona se baja del bus y va directamente a donde el señor Domingo. Y hay otros videos muchísimos más fuertes donde se ve los niveles de agresividad de los golpes que le dio, y que son los que lastimosamente, porque así lo determinó el informe de necropsia, que el señor Domingo tuvo las afectaciones que tuvo producto de los golpes que recibió. Entonces, no estamos en un escenario de defensa de nada. Suki, una pregunta. ¿En qué grado de culpabilidad entonces proceden a dictarle la sentencia a este señor? Si fue homicidio en primer grado. O sea, ¿cuál es la dinámica que utilizaron para entonces dar esta sentencia de 8 años? Ok, el Ministerio Público imputó cargos con el delito de lesiones personales agravadas con resultado de muerte. Wow. ¿Qué dice este articulado? La pena es, hasta la máxima son de 12 años de prisión. ¿Qué hace entonces el Ministerio Público y Defensa Técnica para poder llegar a un acuerdo de pena? Como una de las características o condiciones que tiene el acuerdo de pena es la aceptación o el reconocimiento por parte del acusado o imputado de un delito, al aceptar ese reconocimiento, entonces se le reduce una cantidad de los años de prisión. O sea, sin embargo, yo quiero ser enfática aquí. Nosotros teníamos un escrito de acusación, el cual a mí se me corrió traslado o se me notificó, donde el Ministerio Público estaba solicitando una pena de 23 años. Quiero ser enfática en esto. Yo sabía que dentro del proceso, si llegábamos a juicio oral, había todavía que pelear algunos detalles, pero de buenas a primeras, mediar sobre este acuerdo de solamente 8 años de prisión, perdónenme, pero para mí no es
proporcional al daño que se cometió. Ni tampoco lleva una justicia para las víctimas. Claro. Suki, ¿es sentencia inapelable? ¿No se puede hacer nada? Ok, entendamos que es un acuerdo de pena. Entonces, ¿qué pasa con los acuerdos de pena? Prima la voluntariedad de las partes, pero cuando hablamos de las partes, hablamos del Ministerio Público y Defensa Técnica. La víctima no puede hacer nada y esa es mi impotencia. Por eso soy del criterio que tenemos que reformar. No se puede apelar, no admite ningún tipo de recurso. Muy mal. Y les voy a dar lo que para mí, dicho de una manera coloquial, es la cereza del cake. El Ministerio Público pide una pena accesoria, es decir, la pena principal y la segunda pena de solamente 4 años para que la persona esté inhabilitada de manejar o de ser conductor de transporte público. Solamente 4 años. Señores, no podemos poner en riesgo la vida de los usuarios del transporte público. Esto, nos gustaría que nos reforzaras entonces esto, Suki. Si da 4 años, estaría en prisión 8. Una pregunta también dentro de esto. ¿Entra todo este tipo de situación que si yo me porto bien, que si estudio, que si hago labores, reduce la pena? Totalmente. O sea, para que ustedes tengan claro, esta persona que ya ha sido condenada, que tiene ya tiene una condena, va a aparecer en su récord policivo. Pero como la República de Panamá es signataria de un montón de derechos humanos a favor de quienes delinquen, más no de las víctimas, esta persona va a poder estudiar, va a poder trabajar y va a conmutar pena. Y cada conmutación de pena le va a reducir de los 8 años de prisión, tomando en cuenta que ya tiene uno detenido. O sea, al final va a estar detenido entre 5 o 6 años. Wow. Ok, entonces va a haber reducción todavía, podría haber. Sí, claro. Pero esto deja mucho que pensar de nuestra justicia. Podría haber, no, va a haber. O sea, esta era la estrategia de su defensa técnica. Ellos están claros en eso. Y para mí, por eso no lo querían someter a juicio oral. Y yo debo decir con mucha tristeza, miren, yo he trabajado con Ministerio Público, con fiscales que son comprometidos con sus causas, que buscan acuerdos de penas que sean proporcionales al daño causado. Este no fue el caso. Aquí estamos hablando... Aquí estamos hablando de la pérdida de la vida de un ser humano, primero que todo, que fue a reclamar simplemente 50 centavos de más en el pasaje. Es lo que vale la vida de la persona. Que tuvo que pasar en agonia 5 meses. Suki. Así es. Para luego su deceso. Entonces deja mucho que pensar de la justicia panameña. Suki, ¿qué podemos esperar? Un precedente nefasto que estamos enviando como país. El Estado panameño nuevamente le falla a las víctimas y mientras quienes tienen el poder de decidir y reformar y regular normativas, todos están mirando hacia un lado. Ese es el mensaje que se manda hoy con este precedente. A cualquiera de nosotros nos pueden golpear y nos pueden arrancar la vida y son 8 años de cárcel. Suki, quiero preguntarte algo. ¿Cómo te informaron a ti del fallo, del veredicto? ¿Cómo te enteraste? Y otra cosa, si el tiempo que lleva el agresor detenido, preso, como medida, se suma a la condena, se resta, mejor dicho, a la condena. Miren, nosotros estábamos preparados para una audiencia de acusación, que era la audiencia que correspondía el día de ayer, que se reprogramó en fechas anteriores porque no se pudo dar porque la parte acusada pues no tenía defensa. Así es que nosotros fuimos a la audiencia de acusación ayer. Nos sentamos a mis clientes, la defensa técnica se acercó evidentemente con mi permiso a ofrecerles un resarcimiento de $15,000. Y yo quiero aclarar que mis clientes, la esposa y la hija del señor Domingo Rodríguez y sus hermanos no estaban interesados en dinero. A las víctimas no se les puede comprar. Claro. Entonces nosotros entramos a una audiencia de acusación y ya estábamos viendo el tema de que iba a haber una negociación. De hecho, me ofrecieron hasta una mediación y yo dije que no iba a mediar. Le ofrecieron a mis clientes el desistimiento, que podían desistir porque el delito lo permite, bajo la condición de entregarle $15,000. En esa audiencia de acusación se da un receso, se conversa con el agresor, defensa técnica y el agresor, y se le hace la propuesta de 8 años de prisión. Cuando nosotros entramos nuevamente al recinto, la fiscal me pregunta, que quiero aclarar que tuve mis situaciones
muy fuertes con ella y a quien denuncié, la fiscal me pregunta si ya me habían informado que se iba a dar un acuerdo de pena. Y yo le pregunto, yo le digo, bueno, me dijeron, ¿cuánto es el quantum de la pena? Y ella me dice 8 años. Le digo, fiscal, no estoy de acuerdo. Bueno, usted se lo puede decir al juez de garantía. Wow. Esa fue su respuesta. Wow. La fiscal jamás estuvo comprometida con este caso. Siempre quiso terminar el caso desde el día 1. Le hizo reproches a mi cliente porque cambiaron de abogados. Le preguntaba si verdaderamente ellas pensaban que de dónde el agresor iba a sacar dinero para poder darles un resarcimiento económico. O sea, fue un desastre. Porque Claro. esto, porque, Yo lo- a ver, sería bueno que los televidentes y los Hello Lovers tuvieran claro, Suki, que la persona de quien mencionas o el papel de las personas que mencionas debe estar en un medio, ¿no? No debe decir palabras que te dan a entender que estás de un lado No quieres o salir del del paso otro. del caso tampoco. O sea, debe ser muy neutral. De hecho, tienes que estar del lado de la ley, lo que Claro. dice la ley específicamente. O sea, porque hay palabras que dan a entender muchas cosas Claro. raras, ¿no? Ahora bien, Suki, tú que estás de primera mano con los familiares, que estás con ellos ahí, ¿cuál es el sentir de ellos? ¿Ellos cómo se sienten dado esta sentencia? Mire, la verdad que me acuerdo del día de ayer y bueno, quienes me conocen saben que yo soy muy emocional, o sea, no lo puedo evitar, lo siento mucho. Me acuerdo del día de ayer y de verdad me da mucho dolor ver a la esposa. Tranqui, Suki. Te entendemos porque sabemos que le has metido Ay, cuerpo, Suki. alma y Y la corazón impotencia. por defender no derechos humanos, La por defender impotencia. la vida de La un ser vida. humano, la La vida de un ser humano. impotencia. ¿Y qué pasa? Que esto crea un precedente. Entonces, ¿qué tipo de precedente crea? En que hay probabilidades de que otro panameño o extranjero Esto- dentro de esto nuestro te país demuestra que sufra esta Para la situación. justicia, la vida de una persona vale 50 centavos y 8 años como máximo. O la percepción. Y también agrava de que más el dolor, no hay Suki, certeza de ¿cierto? castigo. Acerca de la pregunta que te hizo Robin. Suki, te abrazamos de verdad. Gracias. Bueno, la hija y Gabriela y la señora Neri están totalmente desconcertadas, muy tristes. Era como decía Gabriela ayer, yo vi a Gabriela sufrir por su papá. En diciembre fue muy duro. Nosotros a través de una empresa que nos apoyó, pudimos hacerle algunas donaciones y la señora Neri me decía que su esposo era el sustento del hogar. Que ella se sentía muy triste por la forma, como ellos ahora tenían que luchar ella con su hija sola. Gabriela es una chica universitaria que en su momento, ustedes saben cómo son algunas instituciones, cuando es el asunto se le acercan para prometerles y después se olvidan. Y Gabriela es una chica universitaria brillante que extraña a su papá, o sea, tenía una relación hermosa con su papá. Claro. Y ahora... Y entonces lo peor, haber vivido todo ese desastre de tener al señor Domingo en la casa, Claro de que verlo en sí. el hospital, cómo se fue desmejorando físicamente, y ahora saber cuando tenían su última esperanza era justicia. Y ayer yo las miraba y les tuve que escribir en un cuaderno, no puedo hacer más. O sea, de verdad, yo me paré y les dije a ellas, nos vamos. Y me levanté y le dije al juez de garantía, como las víctimas no tienen ninguna participación en estos nefastos acuerdos de pena, pido permiso para retirarme del recinto. Y los familiares están desconsolados, están destrozados. Era como decía la hermana, aquí no se mató un perro y respetando la vida de los animales. Pero, o sea, de verdad que ha sido nefasto, ha sido muy duro, muy Se destrozó muy una duro. familia. Claro, y de hecho, cada vez que te acuerdas de los 8 años, entonces te recuerda de que a pesar de la situación no tuvo la justicia que merecía, o por lo menos, como dice El Suki, respaldo, ¿no? como dice Suki, como que no hay nada que compre la vida humana, ¿verdad? Pero una vez esta situación, tú lo único que esperas es esa esperanza de, ¿sabes qué? Ojalá no le vuelva a pasar a otra persona y ojalá se tome escarmiento, porque te voy a decir algo, o sea, salir a la calle y no saber si tu familia va a regresar por si se pelea con alguien por 50 centavos es muy duro. Esto es difícil. Es muy duro, Muy difícil. Sí. claro, es muy duro. Y te entendemos, Suki, te acompañamos, pero sobre todo a su familia, los abrazamos. Hay esperanza en Dios. Cuando el humano no falla, hay esperanza en Dios siempre, quien no falla y no miente. La justicia Y divina. la justicia divina siempre será así.
perfecta, así es que nos abrazamos en él siempre cuando sabemos que el mundo nos va a fallar. Suki, sabemos que tú has representado a esta familia hasta las últimas. Yo creo que tú has dado también una cátedra de que sabes que también dando un mensaje, bajémosle a la agresividad, bajémosle a las situaciones, porque también las familias de las personas que agreden también sufren por esas decisiones que a veces, y también nosotros mismos, porque como tú dices, probablemente se arrepienta de lo que hizo, pero también tenemos que tratarnos. Si tenemos algún tipo de agresividad, alguna situación, tenemos que buscar ayuda. Esto tiene que ser un ejemplo de que la justicia tiene que cambiar estas leyes. Aquí está, o sea, ¿qué más ejemplo viviente que este que está pasando ahorita mismo? No hay más. No hay más. Te escuchamos. Yo solo quería agregar esto. Hoy me duele el dolor de su familia. Mucha gente me ha escrito porque siento como que no logré el objetivo, como que perdí, pero no importa. Yo tengo una ley de vida. Yo puedo llorar un día, 2 días, pero el tercer día yo me levanto y avanzo. Y yo puedo decir, hoy yo voy a seguir luchando. Claro, Suki. Para mí este no es el final. Yo voy a seguir luchando por las víctimas del delito, porque yo creo que Panamá tiene que modificar su normativa, Panamá tiene que legislar, y así como se respetan las garantías de aquellas personas que delinquen, tenemos que subir el nivel de las víctimas a respetarles sus derechos, principalmente el derecho a la vida. Así que Suki, yo sé que fuera de que es tu trabajo de abogada, yo creo que tú fuiste el bálsamo para esa familia, saber de que alguien se paró firme a defender como si fuera un familiar más a ese ser querido. Yo creo que eso les queda a ellos. Yo creo que sí cumpliste el objetivo, que era defender hasta lo último a su familiar. Yo estoy segurísima que ellos lo sienten así. No fuiste tú la que fallaste, al contrario, fue el sistema. Y esto es una lucha para que esto no vuelva a ocurrir. Y ojalá sea una estremecida al sistema, a los diputados, a los creadores de las leyes, porque lo que en este momento está viviendo la familia es una injusticia, un dolor profundo, la pérdida del ser que proveía, la cabeza de la familia se fue por 50 centavos. Y ahí es donde tú dices... Por 50 centavos. Así que la atención a nuestro órgano judicial, a los diputados, por favor, hay que reformar estas leyes, hay que ser más severos ante este tipo de situaciones. Este señor salió a trabajar y regresaba para su casa. ¿Y entonces cómo queda su familia? No, y es que hay donde va lo que dice sin Suki. él. Hay tantas leyes y de derechos humanos para los agresores, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con esta familia? Sus derechos. ¿Y las víctimas? ¿Dónde están? Lo que pasa es que también hay que comprender, mucha gente también leía, ¿y qué pasa con la familia del agresor, que también sufre, que esto, que lo otro? Claro, y lo entendemos. De hecho, aquí nosotros siempre estamos en el medio tratando de exponer la situación por ejemplos, para que la gente no vuelva a cometer esos errores. Porque aquí reflexionamos de los hechos. Claro, porque mucha gente, sí, la gente no sale a matar, es correcto, por eso tenemos que tener o tratar de tener un autocontrol. El señor Rodríguez, creo que él no salió tampoco a que lo mataran. Tampoco. Entonces, entender como sociedad qué estamos haciendo con nuestras actitudes, con nuestras palabras, ¿sabes? Hay que tener un poco más de tolerancia. Control de ira, ¿Qué control pudo de momento. Y realmente, ¿qué pudo haber pasado para este resultado? ¿Qué fue tan fuerte que el resultado fue tan fatal? Suki, te abrazamos a la distancia. ¿Algo más que quieras detallar? Indemnización, no sé si va a haber algún respaldo para la familia de la víctima. Suki, bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Él era el sustento? En realidad, ayer, reitero, ayer a ellos se les hizo un ofrecimiento de $15,000, pero, o sea, ellos no quieren, y esto es un debate. Nadie le va a regresar a su padre ni a su esposo, nadie, no hay nada. Esto es un debate que hay en estos momentos con un colega que tengo, que para él ofrecerle $15,000, a mis representados era como la panacea o la solución. No. Oye, eso no es un carro. Eso. Ellas no querían ningún tipo de resarcimiento. Son mujeres trabajadoras, una familia trabajadora que sabe salir adelante. Ellos igual van a salir adelante. Eso no era lo que quieren. Ellos no están pensando en eso. Aparte, porque cuando hablamos de resarcimiento para irnos a una esfera civil, o sea, seamos realistas, en Panamá tú tienes que tener el recurso para poder demandar civilmente. Claro. ¿Y contra quién? O sea, ¿a quién vas a demandar civilmente? Entonces, yo creo que esa no es la vía. Desafortunadamente, no es lo que ellas van a buscar.
Wow, es bien impactante realmente lo que estamos viviendo y el resultado entonces de esta noticia y de esta historia, porque al final hay una historia detrás de esta Claro. noticia, que es su familia, todo lo que sufrió el señor, y también entonces tomar conciencia acerca de que lo que realmente la familia hubiese querido era que en esos momentos de ira se hubiese podido tener un control. Mira, y evitar precisamente lo que ocurrió. Hace unos años atrás, un taxista, para evitar un retén de policía, lo esquivó, atropelló a la unidad policial, perdió la vida, condenado a 10 años. Ok. 10 años. 10 años. Wow. Yo creo que sí hay que evaluar lo que realmente está... Perdón, el policía quedó herido, no perdió la vida. Lesiones agravadas. Y tiene 10 años de condena. Ahora esta Tú estás persona que murió, entendiendo la situación. que perdió la vida, Este atropelló evitando un retén, Y quedó atropella, queda herido, hospitalizado como por 120 días y tiene 10 años de condena. sin embargo, este señor pierde la vida y tiene 8 años de condena. Por eso, es evaluar Y cada posiblemente caso sea menos. y evaluar también Posiblemente nuestra sea menos, ley que correcto. nos permite entonces hacer esas La brechas donde se información la estoy pueden... sacando de un periódico, un medio digital. donde se pueden filtrar. Miren, Donde se pueden filtrar. Aquí está, Suki, ¿estás con la nosotros voy a todavía? leer, la voy a Ajá. leer. El taxista fue condenado a 10 años de prisión por lesiones personales agravadas en perjuicio de un subteniente de la policía. Pasó el 3 de mayo de 2021 en calle 32 Veranillo, cuando el sentenciado conducía un taxi y trató de evadir a varias unidades policiales que lo perseguían, causándole al subteniente la fractura Wow. expuesta por la que se le otorgó una incapacidad de 120 días. Él prosiguió en marcha, se estacionó y salió huyendo. 10 10 años años de prisión. mostramos este caso simplemente como un ejemplo. De la un ejemplo, desigualdad una que hay. comparación. Claro. de la desigualdad. Suki, Eso te que la escuchamos. La diferencia está, y yo sé que va a sonar bien raro lo que les voy a decir. La diferencia está, ok, tenía la intención, que es y estoy hablando de lo que establece la ley. Por mí se merecía 23 años de prisión. La diferencia está en la intención, en que quería matarlo. ¿Me explico? O sea, el conductor, de acuerdo a lo que establece la norma, hoy por hoy, como está, el conductor no quería matar, perdón, sí, el transportista no quería matar al señor Domingo. En el caso del taxista, al salir huyendo del retén, entonces yo debo entender, hay que ver mucho, desconozco el caso, hay que ver mucho. Pero al final, yo estoy segura que en el caso que yo llevo, si yo hubiese tenido un ministerio público comprometido, una fiscal comprometida, tal vez hubiésemos conseguido esa condena. Porque De hecho, yo le decía a la fiscal, pero por lo menos 10 años, por lo menos 10, no me diga que 8. Claro. Porque al final Pero pierde eso la no- vida a alguien. Alguien pierde Claro. la vida y su familia queda sin el sustento y la cabeza de esa familiar que, pues, era el que le brindaba el día a día a las personas. de ese Miren, hogar. dicen que nadie escarmienta por cabeza de otro. Yo No. creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay personas que se sientan a pensar, miren todo lo que puedo perder. Y miren a veces de ejemplo situaciones que ocurren. Entonces, pero te pueden llevar a la inversa. Decir, oye, no es tanto tiempo, ¿no? Sí. Al final, al fin y al cabo, esta es nuestra ley, no es tanto tiempo. Yo puedo seguir con mi carácter, no hablando del caso que ocurrió, sino en otras perspectivas, porque hemos visto casos internacionales igual, y donde se ha visto la persona afectada, segurísimo, no estamos en el corazón ni en la mente de las personas. Debe estar arrepentido. No sabemos exactamente, y debe ser muy duro para la familia. Para su Claro, familia para debe ser ambas partes. sumamente difícil Para tener que ambas partes. sobrellevar con ese error por un impulso. Pero ¿qué no por- se pudo controlar en controlar ese ahí. momento? ¿Qué fue realmente lo que lo ocurrió? motivó, correcto. Suki York, Gracias, Suki, te gracias. queremos, Gracias Suki. contigo, Gracias, gracias. te mandamos un Suki. abrazo a la distancia. Estaremos seguros que amanecerá y todo será mejor. De verdad que qué impotencia la de Suki, ¿no? Qué dolor de no poder tratar de llevar este caso y que se cumpla la ley como debería ser, ¿no? Y Sí. así como Suki, hay muchos panameños que pasan por Están en estas una situaciones, lucha compañeros. constante. Y es también comprender Pidiendo el justicia. tema de los profesionales, de los abogados que también se rigen en base de la ley. ¿Sabes? No es como que ella está ensañada con algo o el otro está ensañado con algo. No, es que si te toca una defensa, es decir, yo voy a hacer las cosas correctas por la vía de la ley. Y cuando tú sientes que algo no está como que sincronizado, claro que te Claro, sientes y impotente. entendemos que el sistema ante la es un situación. sistema que atiende muchos casos y obviamente se deshumaniza un poco las personas que trabajan en eso, pero como dice Suki, la actitud de la fiscal que en ese caso le tocó lidiar no fue la más humana del mundo. Es como dando a entender, vamos a hacer esto rápido, coge esta plata, ey, no friegues más, ¿me entiendes?
No debe ser eso así, compañeros. Chicos, definitivamente debemos ser empáticos Súper empáticos. y me da mucho dolor. Ponernos en los zapatos. Sí. Y pensar bien lo que hacemos en la calle, un pitito, una grosería, Claro. o podemos vernos involucrados, podemos ser Control el Ser agresor. de la consciente ira. de O la nuestras víctima. emociones, de nuestros sentimientos, de Sí. cómo gestionarlos, tener inteligencia emocional, Claro. compañeros, Y y, algo control que emocional. tenemos que tratar de hacer desde Ambas. pequeños. ¿ok? Inteligencia y Exacto, control. porque es cierto, podemos nosotros ser cada uno un agresor o una víctima. Claro que Entonces sí. es como que pensar cada uno de nosotros bien las cosas, porque la vida no se trata de usar una carretilla y ir pasando por encima de todo Por el mundo. eso, con los hechos que han ocurrido en las últimas Correcto. semanas, lo hemos dicho aquí. Mostramos esto porque es relevante, porque es actualidad, pero también como punto de reflexión para que todos digamos, ¿qué claro hubiese que sí. hecho yo? ¿Qué más tenemos, compañeros?